Juan 12, 44 al 50. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ya le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Y amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por la predicación de nuestro hermano Robinson, Señor. Y rogamos ahora, Señor, que tú nos asistas en el conocimiento de tu palabra, Señor. Rogamos que tu evangelio, Señor, nos hable a nuestros corazones hoy, oh Dios. Que tu palabra, Señor, sea aplicada a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Dame gracias, Señor, para poder predicar delante tuyo y delante de tu pueblo, Señor. Danos un corazón atento, unos oídos prestos, Señor. Y que nuestro corazón, Señor, y sobre todo nuestra mente, aprenda tu verdad, Señor, y la podamos aplicar, poner por obra, Señor. Te damos toda la gloria y honra a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver hoy la última parte del capítulo 22 de Juan, del capítulo 12 de Juan, perdón. Y con esto terminamos y concluimos el ministerio público del Señor Jesús. Y si nosotros hacemos un recuento de todo lo que nosotros hemos visto, hemos estudiado los milagros de Jesús, hemos estudiado su trato con algunas personas, hemos visto cómo ha tratado con sus discípulos y hemos visto muchas otras cosas que han pasado en esos capítulos de Juan. Y ahora el evangelista nos sitúa al final del ministerio terrenal de Cristo. Estos últimos versículos que vamos a ver en esta mañana son la conclusión y nos van a hacer la descripción completa y general del ministerio de Jesús. Por eso yo he titulado este mensaje La misión de Cristo. La misión de Cristo. Y vamos a ver la misión de Cristo en tres aspectos. Vamos a ver la misión de Cristo conforme a la fe, la misión de Cristo con respecto a la fe, la misión de Cristo con respecto a la incredulidad y la misión de Cristo con respecto al Padre y a Él mismo. Son tres aspectos que vamos a tocar en este rato. Entonces nosotros vemos, hermanos, que, como ya lo dije antes, todo el despliegue de milagros, vimos todo el ministerio del Señor Jesús, su trato con sus discípulos, vimos todo esto, y ahora Juan nos quiere mostrar cuál realmente y cuáles son las características de un verdadero ministerio cristiano. Cuál realmente fue la misión de Cristo y cuál es la misión de toda iglesia, de todo predicador, toda iglesia bíblicamente constituida. Nosotros vemos, hermanos, que en el mundo hay una gran necesidad de creer en Dios. Los hombres piensan en el poder, en la riqueza, en el placer, en la prosperidad, y ellos piensan que estas cosas son agradables, que son alcanzables y que vale la pena dar toda su vida por esas cosas. No estamos diciendo que estas cosas no son buenas en sí mismas, son buenas, pero el problema es que en el corazón de muchos hombres todas esas cosas tienen un lugar primordial o principal. Ahora, hay un gran problema, y ustedes y yo lo sabemos. Todas las cosas materiales de este mundo no pueden satisfacer al hombre, ni pueden bendecirlo completamente, porque el ser humano tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza inmortal. Por eso las cosas terrenales no le son suficientes. Por eso todas las cosas terrenales que un hombre pueda desear en este mundo no pueden realmente satisfacerle y no pueden realmente llenarle. Entonces el hombre anda en la búsqueda de este creer. El hombre quiere creer en algo. El hombre quiere buscar algo estable en que creer. Por otro lado, algunos hombres creen que las cosas buenas de este mundo son demasiado elevadas
y no se pueden alcanzar. Es imposible realmente ser feliz en este mundo, dicen algunos. No se puede realmente ser feliz, realmente no puede alcanzarse la felicidad. Entonces viven vidas totalmente superficiales, vidas sin sentido, y inconscientes realmente de su propia espiritualidad y su propia inmortalidad. Son hombres que dicen: Dios no existe, hay que vivir solamente este mundo, lo que realmente importa es lo que vemos acá, del resto no importa más. Esta semana yo hablaba con una muchacha del instituto donde yo estoy trabajando y me dio la oportunidad de predicarle, y estuvimos ahí hablando por hora y media. Estábamos esperando la buceta, ¿no? Pero entre comillas, porque estábamos hablando. Entonces es una muchacha que ella tiene como una tendencia a toda esta música rock y todo eso, y hablando del evangelio, la mujer hablaba de esta manera: yo no creo que realmente haya un más allá, no importa lo que haya más allá, lo importante es vivir acá la vida, lo importante es vivir lo que hay acá. Somos realmente espirituales, pero eso no importa realmente, Dios no existe, solamente está el momento. Y bueno, se contradecía porque en un momento decía que creía en los ovnis y que los ovnis nos crearon. Entonces yo mostrándole, ¿no?, que su corazón estaba totalmente endurecido, no quería aceptar la realidad de Dios, pero sí lo que dicen los hombres acerca de todas esas cosas que son mentiras. Vemos que el corazón de los hombres, vemos algunas de esas características, ¿no? Unos que realmente son totalmente materialistas y otros que son pesimistas. Ellos no quieren saber de Dios, no les importa, solo quieren vivir el ya y el ahora. Entonces, en vista de todo eso, en vista del estado en que realmente está el hombre, Dios envía a su Hijo, Dios envía a Cristo con una misión específica. Eso es lo que nos va a ocupar este rato. Lo que los hombres necesitan realmente es creer en Dios. Los hombres necesitan saber quién es Dios, conocer realmente quién es Dios, y para poder conocer a Dios hay algo que es supremamente importante, y es la fe. La fe es la esencia misma de toda religión verdadera. La fe en una persona consciente, viva y moral, como es Dios. No como algunas personas que tienen fe en simplemente cosas inmateriales, impersonales. Hay gente que dice: bueno, yo creo en la Pachamama, y la Pachamama no sé qué, bla, 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 bla. Pero eso no es, ni siquiera es real, ni es totalmente científico, ni menos que es algo personal. Otra gente cree en otro tipo de cosas. Otra gente piensa que siendo muy morales podemos llevar una vida buena. Entonces vemos que lo que realmente los hombres necesitan es creer en Dios. Creer realmente que hay un Dios que es superior a nosotros, que es un Padre amoroso, en el cual podemos encontrar todas las excelencias morales, todas las cosas buenas de realmente este mundo las podemos encontrar en Él. Entonces, si los hombres realmente supieran y conocieran realmente quién es este Dios, no llevarían la vida que realmente muchos de ellos llevan. La verdadera cristianismo, el verdadero conocer realmente a Dios de una forma íntima, trae paz al corazón y es motivo de fortaleza y de esperanza para el que cree, para el creyente, ¿sí? Es tanto que esta fe lo convierte en un hijo de Dios. Entonces vemos aquí la importancia realmente de creer en Dios y de creer en Cristo. Y es tanto así que Dios ve nuestra debilidad, Dios ve nuestra imposibilidad, que somos incapaces de creer en Él por nuestro propio poder, que Dios se compadece de nosotros en nuestra debilidad y permite que nosotros creamos. Él nos da una fe verdadera. Cuando el hombre recibe esta fe verdadera, el hombre se da cuenta realmente quién es Él, y él comienza a tener una verdadera cosmovisión bíblica del mundo y darse cuenta realmente de quién es Él. Entonces, en este orden de ideas vamos a ver nuestro primer punto. ¿Y cuál es la misión de Cristo con relación a la fe? Cristo nos dice en el capítulo 12, en el primer versículo, en el 44. Dice el texto que Jesús se levantó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Nosotros hemos encontrado muchas veces en los evangelios, no solamente en este, sino también en los evangelios sinópticos, la implicación que tiene realmente creer en Cristo. Nosotros tenemos que entender acá que el contexto a quien Jesús está hablando son los judíos. Los judíos estaban acostumbrados a conocer los profetas. Ellos conocían a Moisés, a Jeremías, a Daniel y a todos estos profetas.
Pero Cristo es la única persona que viene a decidir y se identifica totalmente con Dios. Y Él dice, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino que cree en aquel que me envió. Esto tiene una implicación realmente importante en lo que nosotros creemos en nuestra fe, porque Jesús está diciéndole a los hombres que crean en una persona que es hombre 100% hombre, pero también es Dios 100%. Jesús está diciéndoles a ellos indirectamente que deben creer realmente en Dios y que el único camino para realmente conocer a Dios es Él, no hay otro camino más. Cristo revela al Padre como el objeto supremo de la fe. Jesús viene y dice, ustedes realmente quieren tener una verdadera religión y un verdadero conocimiento de Dios, conózcanme a mí. Sepan realmente quién soy yo para poder conocer realmente quién es el Padre. ¿Sí? Hay algunas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que enseñan que debemos ir directamente a Jehová y Cristo simplemente es un Dios creado. Pero la Biblia nos muestra que para poder conocer al Padre es necesario conocer al Hijo. Entonces, los judíos tenían que, para poder acercarse al Padre que ellos conocían del Antiguo Testamento, debían cruzar a través de la puerta que es Cristo. Debían creer en Él, debían poner su fe en Él, y de esa manera ellos iban a creer en el Padre. Ahora, en este contexto también, en este momento en la historia de la redención, Jesús no es el objeto principal, total de la fe como tal. Más adelante en las cartas de Pablo y en otras cartas, se nos muestra que creer en Jesús es la forma en que nosotros obtenemos salvación. Pero en ese momento, para los judíos, para el contexto en el que Jesús estaba hablando, era necesario que ellos creyeran en Él, para poder realmente ir al Padre. Por eso toda persona que está en la ley del Antiguo Testamento, que ellos tratan de apegarse a la ley del Antiguo Testamento para poder agradar a Dios, ellos están realmente despreciando a Cristo. Toda persona que se va a la ley, que toma la ley como forma de poder ser aceptado delante de Dios, está menospreciando al mismísimo Hijo de Dios. Entonces vemos que Jesús es el revelador del Padre, y al mismo tiempo Jesús es el objeto, es la persona, digámoslo, a través por el cual nosotros nos relacionamos con el Padre. Jesús es la única camino directo a través de la fe hacia el Padre, ¿sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Y muchas personas a las que nosotros le vayamos a hablar, ¿sí? Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Y sí, yo creo en Dios, y si estoy bien con Dios, pues bien. Pero no, las personas deben creer en Dios a través de Cristo. Las personas deben saber realmente que es a través de Jesús que las personas pueden conocerle. Si no, las personas van a estar totalmente engañadas. Mateo 10:40 nos lo dice de esta manera. Mateo 10:40 dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nosotros predicamos la verdad del Evangelio y le decimos a las personas que crean en lo que nosotros les estamos diciendo. Las personas no están creyendo solamente en lo que nosotros le decimos. Este Evangelio no es nuestro, no es invención humana. Este Evangelio tiene un origen divino. Y Jesús dice, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una cadena, ¿sí? Y esa cadena nos lleva ¿a dónde? Al Padre. Por eso nosotros, hermanos, cuando venimos aquí a cada domingo a escuchar la predicación, domingo a domingo, no vienen a oír a Robinson y no vienen a oír simplemente a Anderson, sino que vienen a oír lo que la palabra de Dios dice, que es la misma palabra de Dios, del Padre. Y esa debe ser realmente nuestra motivación. Venimos no solamente a escuchar lo que nosotros toda la semana estamos estudiando, meditando y leyendo, sino que nosotros tenemos la convicción, debemos tener la convicción de que venimos a oír lo que el Padre tiene que decirnos a través de las Escrituras. Entonces, es supremamente importante y esa es una primera aplicación. Ahora, otra cosa importante, nadie puede creer en el Padre si primero no cree en el Hijo. Hay una conexión esencial entre los dos, entre ellos dos, ¿sí? No creer en uno implica no creer en el otro, y no creer en el Padre implica no creer en el Hijo, ¿sí? No sé cómo harán ahí los pentecostales unicitarios, ¿sí? Porque ellos dicen que todo es una sola mezcla. Pero la Biblia nos habla de dos personas separadas y es supremamente importante para poder conocerle a uno, conocer al otro. Primera de Pedro 1:21 nos lo dice de esta manera. Primera de Pedro 1:21. Dice, por medio de Él, de Cristo, sois creyentes en Dios.
que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. En Dios. Pedro le dice aquí a los creyentes: ustedes fueron creyentes a través de Cristo, pero ¿creen en quién? En el Padre. Y nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En el Padre, en Dios. Ahora, no estamos menospreciando a Cristo, no es la idea del autor, sino es la forma, es la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios, es lo que Pedro nos quiere mostrar aquí. ¿Cómo nos relacionamos realmente con el Padre? A través de Cristo. ¿Cómo somos reconciliados con Dios? A través de Cristo. ¿Cómo venimos nosotros cuando oramos al Padre? A través de Cristo. Entonces toda la teología del Nuevo Testamento gira alrededor de Cristo, gira alrededor de Él, ¿sí? Entonces es supremamente importante que no separemos a Cristo del Padre, ni tampoco los mezclemos, sino que cada uno tiene una función específica, y cada uno, y sobre todo Cristo en el texto que estamos viendo, es el único camino en el cual podemos ser aceptados, en el que podemos orar y sabemos que estamos siendo escuchados, sabemos que delante del Padre nuestra intercesión es recibida a través de Cristo del Padre. El mismo Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Entonces es supremamente importante esa relación que hay entre ellos dos. Ahora, un segundo aspecto que también es importante para poder conocer realmente a Dios y tener una visión espiritual del Padre, tenemos que ver a Cristo. En el versículo que sigue, versículo 45, el Señor Jesús dice lo siguiente: ya vimos el creer, ahora vamos a ver el ver. El que me ve, ve al que me ha enviado. Entonces, Cristo es la forma, digámoslo de esta manera, es la imagen misma de su sustancia, que dice Colosenses 1:15, 16, que Jesús mismo es la misma imagen del Padre. Jesús es el reflejo mismo de su carácter y sus atributos. Por eso me gustaba mucho lo que decía esta semana que estoy escuchando un sermón. Decía un predicador: hay gente que, como ustedes saben, ¿no? Hay personas que hacen una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Entonces ellos dicen: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bravo, molesto, es un Dios que es terrible, pero el Dios del Nuevo Testamento es muy bonito porque tiene mucha gracia y misericordia, es muy perdonador. Pero se olvidan de eso, porque si nosotros decimos que Jehová en el Antiguo Testamento era un Dios que tenía, o vemos en la Biblia que es un Dios que tiene ira, muestra su indignación, muestra su justicia, nosotros sabemos que por implicación de este pasaje, lo que estamos viendo, Jesús tiene ese mismo carácter que tiene Dios en el Antiguo Testamento. Jesús también es ese Dios de ira y de justicia que hay en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús refleja los atributos de Dios y el carácter mismo de Dios. Por eso a la gente no le gusta casi hablar de cuando Jesús entra al templo y le da garrote a todos los fariseos. A ellos no les gusta hablar de eso. Ellos quieren ser el Dios de puro amor. O a ellos no les gusta leer Apocalipsis cuando Jesús habla de Jezabel y dice que la pone en cama y la postra en la cama, porque ella llevó a los que le siguen a la apostasía. O no les gusta cuando en el Apocalipsis el Señor dice que al que Él ama reprende, y Él reprendió a las iglesias. A ellos no les gusta esa visión, porque ellos no piensan, ellos no creen que Jesús y el Padre son uno. Pero obviamente, no diciéndolo de una forma modalista, sino que tienen una misma esencia divina, y Jesús es la muestra de su carácter y todos sus atributos. Por eso Hebreos 1:3 lo dice mejor que yo. Hebreos 1:3. Y perdón, nos pongo a correr con tantos versículos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El texto dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces Jesús demuestra su carácter. Jesús tiene todos los atributos divinos de Dios, y Él demuestra también su carácter santo. Otra cosa también importante es que al ver a Jesús, vemos la revelación misma de la voluntad y los propósitos de Dios para con los hombres, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios con los hombres. ¿Qué es lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo y que lo manifestó de una forma visible en Cristo? Jesús viene a revelar la voluntad y el propósito de Dios. Y un tercer aspecto de este pasaje es que la fe en Cristo hace plenamente nuestra fe
verdadera al Padre. O sea, si creemos realmente en Cristo, estamos creyendo en el Padre. Es automático. Si nosotros conocemos a Cristo, estamos conociendo al Padre. Si nosotros creemos en Cristo, creemos en el Padre. Por eso Juan 17:3 lo dice de una manera muy clara. Dice que la vida eterna consiste en conocer a Cristo y a aquel que lo envió. En eso consiste la vida eterna. El conocimiento de ellos dos. Debemos conocer a Dios cada vez más y cada vez más y cada vez más. ¿En dónde? En Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso, antes de que nosotros podamos creer y ejercer una fe, nosotros debemos primero conocer y tener un conocimiento de algo para poder aplicarlo a nuestra vida. Así mismo con las personas que están nuevas. Las personas que están nuevas, que están caminando con el Señor, deben tener un conocimiento más o menos profundo, un poco más profundo de quién es Dios para que ellos puedan ejercer una fe en Él, en Dios. ¿Sí? Hace nosotros le pedimos, y yo cuando estaba leyendo esto y cuando estaba estudiando, yo decía, bueno, sí, a Él le pedimos a la gente que dé fruto muy rápido, pero lo primero que nosotros debemos ver es que la gente primero debe conocer bien quién es Dios, deben saber bien el Evangelio para que ellos puedan ejercer una fe inteligente, una fe consciente, y sepan realmente qué es lo que están creyendo. Y ahí en Juan 17 mismo, el versículo 8, dice lo siguiente: yo ruego porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. ¿Qué es lo que un verdadero creyente de Cristo, por qué se caracteriza un verdadero creyente de Cristo? Según este pasaje dice, recibe las palabras de Cristo, él toma las palabras de Cristo, las recibe, y él entiende realmente la procedencia divina de Cristo, y cree realmente que Jesús es divino, que viene del Padre, que es el Salvador del mundo, que es el que realmente ha venido a morir por los pecadores. Ese conocimiento salvífico que va creciendo cada vez más con el tiempo y con la práctica de la piedad es lo que se demuestra en la vida eterna en este mundo. ¿Cómo sabemos que una persona tiene vida eterna? Porque la persona tiene un principio espiritual en su vida. Las personas viven una fe activa, viven una fe en la que ellos están creciendo, lo que hemos leído de Ryle hace 8 días. Es una fe activa que hace que crezca y más, conocer más a Cristo, conocer más al Padre, conocerles más a ellos, cada vez más. Ahora, otro aspecto de este pasaje que estamos estudiando hoy es que Cristo revela a la humanidad y los confronta a ellos con el conocimiento que ellos tienen de Dios. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ese es uno de los puntos importantes de la misión de Cristo. Cristo viene al mundo a revelar al Padre, un mundo que está en tinieblas, un mundo que no conoce a Dios, un mundo que tiene una percepción diferente de Dios, un mundo que está enemistado con Dios, un mundo que ha creado un Dios a su imagen y semejanza. Jesús viene a mostrarle realmente quién es Él. Viene a mostrar quién es realmente este Dios de las Escrituras. Ahora, vemos que Jesús es la única fuente de luz verdadera que nos muestra la realidad de nuestro pecado, de nuestra relación con Dios, de cuál es nuestro estado para con Dios. Y esa luz es necesaria, esa luz es indispensable. Sin esta luz no se puede conocer y venir realmente a Dios. Ahora, Jesús muestra la luz a los hombres y es la única manera en que ellos pueden realmente verle. Les voy a poner una ilustración. Si nosotros tenemos un bombillo, la única forma en que podemos ver ese bombillo en la mitad de la oscuridad es que el bombillo comience a alumbrar. Es la única forma, no hay otra manera. El bombillo provee la luz para poder verle, ¿sí? De otra manera no podemos verle. Así es Cristo. Cristo provee la luz misma para poder conocerle. Y si Él no da la luz, es imposible que los hombres puedan saber quién es Él. Por eso decimos que Dios es un Dios que se autorrevela. Él se revela a sí mismo para que los hombres le puedan conocer. Él brilla, Él comienza a brillar para que nuestros ojos le puedan ver. Si no hay ese brillo, si no hay esa luz, es imposible conocerle. Ahora, ¿cuál es el efecto y cuál es el propósito por el cual Jesús brilla delante de los hombres? Para que la gente no ande más en tinieblas. Jesús quiere sacar de la ignorancia espiritual a los hombres.
Nosotros sabemos que la ignorancia espiritual es uno de los requisitos para ir al infierno. ¿Sí? ¿Cómo una persona se pierde? Porque la persona es ignorante de las cosas espirituales. Las personas son ignorantes por su pecado, de quién es Dios, de quién es Él, de cuáles son sus mandamientos, y la persona inevitablemente se condena al infierno por la ignorancia, por la dureza de su corazón. Por eso por eso la fe en Cristo es la única fe que nos lleva realmente a conocer al Padre. Por eso Jesús dice: el que me ve a mí, le ve a Él. Porque Jesús provee la luz para poder conocerle. Entonces vemos acá, ¿cuál es la relación de Cristo y la fe? Supremamente importante. A través de la fe conocemos al Padre, a través de la fe sabemos quién es Cristo, a través de la fe obtenemos vida eterna, a través de la fe podemos tener una relación estrecha con el Padre a través de Cristo, y a través de la fe podemos ver con claridad, a través de las Escrituras, que es la luz de Cristo, quién realmente es Él, y en este conocimiento crecer para la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la misión de Cristo ahora con la incredulidad del hombre? Este pasaje nos habla que hay dos formas de incredulidad en las Escrituras. Dice el versículo 47: si alguno me oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La primera forma de incredulidad que en los hombres se puede ver es aquellas personas que oyen, pero no practican lo que la palabra de Dios dice. Por eso Jesús dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Esa es la primera manera, como lo mismo que Santiago nos dice en Santiago 1:22 acerca del oidor olvidadizo, que es aquella persona que oye pero no practica. Es la primera forma de incredulidad. Y esto es muy sutil porque puede afectar a unas personas que están dentro de la iglesia. Es una cosa que es que tiene una capacidad tremenda de poder engañar a las personas. ¿Cuántos están en las iglesias y en muchos lugares, personas que se exponen regularmente a las Escrituras, y ellos simplemente oyen, pero no guardan las palabras de Cristo? Realmente son personas incrédulas, son personas que viven una incredulidad pasiva. Ellos no son capaces de decir: bueno, yo realmente no es que no crea en Cristo, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, creo que la Biblia es suficiente, bla, 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 bla. Es una mera confesión de labios. Pero ellos realmente no guardan, no observan realmente los mandamientos de Dios. Por eso la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Con eso me asegura realmente si yo soy un verdadero creyente o no. Y como les digo, es un síntoma de incredulidad. Solamente oír, pero no guardar. Y el Señor lo dice acá. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La segunda forma aquí de incredulidad es el rechazo total y completo de Cristo. Ahora, ambas cosas van a ser juzgadas por el Señor. Dice el versículo 47 que Jesús no juzga realmente al que escucha y no guarda. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la explicación: porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En la primera venida del Señor Jesús viene a salvar al mundo. Jesús no viene como juez. Jesús simplemente viene a mostrar quién es el Padre, viene a mostrar quién es Él, viene a mostrar el camino de la salvación, pero no viene a ejecutar un juicio como tal. Porque el propósito principal de Cristo, su misión, no era venir a juzgar al mundo aún. Y en otros capítulos, en otros versículos de la Biblia se nos dice lo mismo. Juan 5:45. Juan 5:45 dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Y este versículo que acabo de leer tiene mucho que ver con lo que dice acá, porque ¿cuál va a ser el tema principal del juicio de Dios? Versículo 48. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Las palabras de Cristo son los que nos van a juzgar en el día del juicio. La relación que yo tuve con las palabras de Cristo es lo que realmente me va a mostrar mi veredicto delante de Dios el día del juicio. Por eso aquel verdadero creyente que pone por obra la palabra de Dios, él tiene una conciencia limpia y tranquila el día del juicio. Y él sabe que cuando sea juzgado, él no va a tener de qué temer, porque él ha guardado los mandamientos de Dios.
Y obviamente va a estar confiado en Cristo, pero confiado de que esas obras fueron la muestra de su verdadera salvación. Fueron una muestra que realmente ellos habían sido salvados. Entonces el creyente no tiene temor, no tiene miedo de estar delante del juicio, porque él va confiado en sus buenas obras, en Cristo. Entonces, en la primera venida Jesús no vino a juzgar al mundo como tal, sino vino simplemente a salvarle. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que las personas, al rechazar a Cristo, al rechazar su palabra, o al simplemente ser oidores y no hacedores, que es una incredulidad pasiva, ellos se están autocondenando al rechazar la palabra de Dios. Ellos no necesitan que nadie los condene, porque ellos solitos se están condenando al rechazar la única fuente de salvación que ellos tienen, como nos muestra Juan 3, del 17 al 20. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito de Dios. Y ese es el juicio. Y ese mismo juicio que estoy hablando acá. Y ese es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y el que no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Vemos ahí que Dios no necesita juzgar realmente a una persona, decirle tú eres culpable, para mandarlo al infierno. Los seres humanos son responsables de su propia salvación. Ahora, ¿en qué sentido lo digo? Sabemos que los hombres son salvos única y exclusivamente a través de la obra soberana de Dios en los corazones. Los hombres son salvos gracias a Dios, pero ellos se condenan por su propia responsabilidad. Dice el texto que Dios les había mostrado la luz, pero ellos quisieron, desecharon la luz y amaron más las tinieblas. Ahí ellos mismos se autocondenaron. En el momento que una persona rechaza la luz, ya no hay más esperanza para esas personas. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en rechazar la obra de Dios en el corazón mío. Si yo estoy rechazando y yo estoy parando la obra de Dios, estoy parando que Dios obre en mí, y yo no dejo que Dios obre en mí y lo paro, lo refreno, yo me estoy condenando a mí mismo y estoy cometiendo muy posiblemente la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me convence a mí de pecado, y si yo me resisto, pues lo único que me espera a mí es condenación, porque mi propio corazón me va a llevar a mí al pecado. Entonces vemos acá que el juicio es el resultado secundario de la palabra de Cristo. El resultado primario y natural de la palabra de Dios en el corazón de un hombre es que él reciba vida eterna, es que él sea salvo. El propósito por el cual Dios envía su palabra es para que los hombres se salven y para que los hombres se arrepientan y crean en él. Pero cuando los hombres rechazan esta palabra, la palabra misma que les era de salvación se convierte en su palabra de misma condenación. ¿Por qué? Porque su incredulidad hace que ellos no reciban la palabra de Dios. Y esa palabra misma queda con el propósito de salvarles. Les juzga y les condena. Entonces, ahí la importancia que tiene la palabra de Dios para la vida de una persona. No solo para el creyente, para todas las personas, para todos los que existen en este mundo. Por eso el ministerio de Cristo no es un ministerio que le sea indiferente a las personas. Todos los seres humanos en este mundo, sean creyentes o no, tienen una relación directa con la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Los creyentes han creído en la palabra de Dios, ellos vienen a ser salvos a través de la fe en la palabra de Dios. Los inconversos rechazan la palabra de Dios, no quieren creer en Dios y se condenan a sí mismos por eso. Por eso no existen neutros. No existirán neutros a la hora del juicio. No habrá gente neutra. No, Señor, yo nunca escuché tu palabra. No, yo no quise creer en ti porque es que no hay evidencia. La palabra de Dios dice que Dios ha dado toda evidencia para que los hombres le busquen. Y ellos no le han buscado. Ahora, Cristo no podía salvar y juzgar al mismo tiempo. O Jesús venía a salvar o venía a juzgar. Por eso dice el texto que Él no habría de juzgarles, sino que en el día postrero, el día del juicio, cuando Jesús regrese, cuando Jesús descienda del cielo con los ángeles, cuando Él descienda con sus santos, y los que estemos vivos en ese momento le veamos y tengamos realmente ese deseo de encontrarnos con Él, ese día, el día del juicio, será el día en que los inconversos
nunca hubiesen querido que realmente hubiese existido ese día, o ellos no hubiesen querido que ellos realmente hubieran nacido. Para ellos es mejor no haber nacido que afrontar a Dios en el día del juicio. Ahora, otro aspecto de la palabra de Dios es que si nosotros no usamos la palabra de Dios provechosamente, si nosotros no vamos a la palabra de Dios con el ánimo de ponerla por obra, esta palabra de Dios se puede convertir en una palabra de condenación para nosotros. Se puede convertir en una palabra que me juzga a mí al mismo tiempo. Por eso debemos tener cuidado de cómo tratamos las Escrituras. Por eso debemos tener cuidado cómo yo trato la palabra de Dios. Si solamente tengo la palabra de Dios para llenarme de mucho conocimiento, para aprender mucha doctrina, para aprender muchas cosas bonitas y para poder pararme a hablar, a predicar, no. Nosotros, aquí la palabra de Dios nos muestra que el creyente y las personas, los seres humanos, su destino final depende de cómo ellos trataron la palabra de Dios. Si la palabra de Dios realmente era usada con provecho, con el fin de poner y ponerla por obra y dar fruto, o si la palabra de Dios simplemente era un momento de distracción, o simplemente era un hobby, o simplemente era algo que yo descuidaba. Entonces eso nos hace pensar dos veces antes de leer las Escrituras y de cómo tratamos nosotros la palabra de Dios. Y vamos a entrar a nuestro tercer aspecto y último, y es la misión de Cristo en relación con Él y el Padre. ¿Cuál es la misión de Cristo? La misión de Cristo es una misión divina, no es una misión humana. No es que un ser humano, no es que los seres humanos movimos a Dios para que nos mandara a Cristo. No fue que Dios dijo, ay, cómo los seres humanos claman a mí para que yo les mande un Salvador. No, la misión de Dios es una misión divina, originada en Dios mismo, por su propio deseo, por su propio anhelo, porque Él quiso hacerlo, mandó a su Hijo al mundo. Ahora, eso trae unas implicaciones, obviamente. Si nosotros decimos que Jesús y el Padre son uno solo, que son la misma persona, ¿a quién habría enviado entonces el Padre? ¿Y cómo es posible que el Padre mismo se autoenvíe a sí mismo al mundo a morir por los hombres? Sería ilógico, es ilógico. No son una mezcla entre los dos, ¿sí? No son que el Padre y el Hijo son la misma persona, entonces Él se autoenvía, sino que sabemos que es claro en las Escrituras que Dios envía a otra persona diferente a Él. Otro aspecto, esta misión fue meramente la voluntad del Padre. Todo el plan de redención que nosotros encontramos en las Escrituras, todo el plan que Dios pensó e imaginó para el hombre y quiso para el hombre, fue originado en el Padre mismo, ¿sí? Jesús se sometió voluntariamente al Padre y vino a morir por los hombres. Pero sabemos que este plan de salvación se originó en el Padre. Ahora, ¿cuál es la función, perdón, cuál es la misión definida? El texto nos lo dice. Ya vimos una, que es que los hombres no vivan en tinieblas, sino que los hombres vengan a la luz. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre los que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios para la salvación de los hombres? Que los hombres tengan vida eterna. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, lo que Adán por su propio pecado y por su propia inclinación pecaminosa deshizo hacia un lado, no quiso obedecer a Dios, Jesús, en la figura de Cristo, en la persona de Cristo, vino a hacer lo que Adán no hizo. Jesús viene a hacer, viene por un lado a recibir todo el castigo que Adán debió recibir, y viene a hacer lo que Adán no pudo hacer. Vino a obedecer lo que Adán no pudo obedecer, y vino a morir por lo que Adán hizo. Entonces, el mandamiento que Dios tiene para los hombres es que tengan vida eterna. ¿Cómo se manifiesta esta vida eterna? A través de las palabras de Cristo. Por eso Jesús dice ahí, lo que yo he oído del Padre, o lo que yo he hablado, no lo hablo en mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado para que yo diga, para que yo hable. Entonces tenemos certeza de que cada una de las palabras que están en los evangelios son las palabras que el mismo Padre quiere que nosotros conozcamos y sepamos.
Jesús sabía, y Jesús todo lo que Él hizo en su ministerio, sabía que no lo hizo por iniciativa propia, sino porque el Padre estaba detrás de todas esas cosas. Jesús estaba consciente y toda la voluntad de Dios estaba escrita en su corazón. Era el deseo mismo de Jesús hacer la voluntad de su Padre. Era el mismo deseo del Señor que los hombres sean salvos. Por eso nosotros vemos con tanta insistencia que Cristo les habla a los fariseos una vez, 2, 3, 4, 5 veces, que vengan a Él y crean en Él. No hay mandamiento más sublime en todas las Escrituras. No hay deseo más sublime que un ser pueda tener, que otros culpables de su pecado, enemigos suyos, vengan a ser amigos y vengan a Él y sean salvados por su gracia y su misericordia. Por eso la inspiración de Cristo, cada palabra de Cristo, cada oración de Cristo estaba cargada pensando en ese mandamiento del Padre: vida eterna para esos que tú me diste. Por eso la misión de Cristo, por eso Jesús se tomó tan en serio esta misión y no era simplemente algo con lo que Él venía a jugar. Eso nos muestra la seriedad del cristianismo y de nuestra fe. El mismo Hijo de Dios, en cada oración, en cada milagro, en cada palabra que le estaba diciendo, quería mostrar y quería que los hombres vinieran a la vida eterna. Jesús era consciente, por eso Jesús habla en primera persona. Dice: mi propia cuenta, sino que el Padre me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que yo he de decir y he de hablar. Primera persona. Entonces, ¿cuál es el resultado de este ministerio de Jesús? Vida eterna. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Primera de Juan 5, 1 al 13, del 11 al 13. Dice: y el testimonio es este, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna. El creyente debe ser consciente de que él tiene una vida eterna, y que esta vida eterna ha sido dada por la misericordia de Dios a través de Cristo, a través del conocerle a Él. Que todo lo que Jesús hizo estaba encaminado para que los creyentes tuviésemos vida eterna. Por eso, hermano, le recalco una vez más: el destino de cada persona depende de cómo trata el mensaje de Dios. Su destino, mi destino eterno, depende de cómo trata la palabra de Dios. Ahora, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él no venía a decir: bueno, yo vengo a hablar lo que yo creo que oí del Padre, yo vengo a hablar lo que me pareció que oí de Dios. No, Jesús viene a hablar lo que Él realmente ha escuchado de Dios, lo que Él ha vivido toda su eternidad en la presencia misma del Padre, y Él sabe y conoce a lo que Él venía a hacer. Y lo más importante, hermanos, Jesús vino a cumplir su misión fielmente. Jesús no vino a añadirle más cosas. Bueno, Padre, creo que tu misión es buena, pero yo quiero añadirle algo más. No, Jesús no vino a añadirle más cosas, porque el plan de Dios es perfecto. Perfecto. Jesús tampoco les quitó: bueno, creo que este plan que tú has hecho es como muy misericordioso, no le demos tanta misericordia a los hombres, quitémosle un poco. No, sabemos que cada palabra que Jesús dice en las Escrituras es tal cual lo que Dios quería hablar. No hay más que Dios quisiera hablar, y no hay menos que hay que quitarle a lo que Dios dice en la Biblia. Por eso Jesús, con una fidelidad genuina, con un amor genuino hacia Dios, vino a hablar, a mostrar todo el contenido de su plan para que los hombres sean salvos. Jesús no vino a agradar a nadie. Jesús no dio favores a algunos y a otros no. Jesús no vino a evadir a otros y a agradar a otros. O porque es que, bueno, me caen mejor los samaritanos que estos, entonces vamos a darle salvación, y a estos no. No, Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a hacer su misión con el único propósito de agradar única y exclusivamente al Padre, a nadie más. A nadie más. Por eso Jesús nos muestra que Él es el ejemplo perfecto de un ministro del Evangelio. Jesús viene y proclama la verdad de Dios
sin alterarla, sin quitarle y sin agradar a nadie. Por eso los predicadores debemos ver a Cristo como el máximo ejemplo de alguien que habla la verdad, que es el ejemplo perfecto de ministerio. Él es. Vemos que en el Antiguo Testamento hubo profetas, pero todos ellos tenían errores, todos ellos tuvieron faltas en su carácter. No tenemos a Moisés, que fue destituido de la tierra prometida por su ira. Vemos a un Jeremías que se lamenta delante de Dios. Y vemos muchos errores en los profetas, pero Jesús es el único profeta que cumple a cabalidad 100% el plan de Dios al pie de la letra. Total fidelidad a Él. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones como conclusión. Primera aplicación, y es que nosotros debemos usar apropiadamente la luz que Cristo nos ha dado. Es responsabilidad de cada creyente dar buen fruto a partir de la luz que él recibe. Es responsabilidad de cada creyente dar buen fruto a partir de la luz que él recibe, que él tiene. La luz de Cristo alumbra nuestro camino al cielo. ¿Cómo sabemos que vamos a ir al cielo? ¿Cuál es el único camino al cielo? ¿Cuál es la única ruta a la salvación? Cristo mismo es. Sus palabras, lo que Él nos dice. Por eso cuando Cristo nos alumbra vemos todo tan claro. Porque vemos a través de Él qué es ir al Padre. La palabra nos dice por dónde debemos ir y cómo debemos ir. Por eso su voluntad no nos es tapada, ocultada o misteriosa, ¿no? Como algunos dicen hoy, ¿no? Ustedes han oído de esa doctrina mística de la palabra rema, ¿no? Ay, la palabra rema de este pasaje, ¿cuál es? Buscándole significados ocultos a la Biblia, ¿no? Es clara la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, para que los hombres no anden más en tinieblas. Otra aplicación, nuestra relación con Cristo y su palabra marca nuestro destino eterno, como ya lo dije anteriormente. Hay dos opciones: nos presentaremos en el juicio con certeza y con gozo a causa de Cristo y de nuestro testimonio, o por el contrario, estaremos delante de Dios el día del juicio con temor, con miedo, sabiendo que nuestra conciencia nos dirá todo el pecado que nosotros hicimos. Como le decía, el día del juicio para los incrédulos será el peor día de su existencia. No hay peor día que se compare como el día en que ellos estén delante de Dios y ellos reciban el juicio completo, la justicia completa, la ira completa de Dios. Ellos desearían nunca haber nacido, nunca haber existido. Así de terrible es el juicio de Dios, el día del juicio. Porque ellos allí lamentarán haber despreciado el arrepentimiento. Y ellos lamentarán haber despreciado seguir a Cristo, haberse negado a Cristo y haberse negado a servirle a Él de corazón. Ellos se lamentarán ese día. Que no sea que nos pase a nosotros. El concepto del juicio venidero debe ser algo que afecte nuestro diario vivir, ¿sí? Que vivamos a la luz y vivamos conscientes de que algún día vamos a dar cuenta de nuestras palabras, como dicen las Escrituras, que toda palabra necia será juzgada en aquel día. Que nosotros vivamos siempre a la luz, sabiendo que compareceremos delante del tribunal de Cristo por nuestras palabras, por nuestras obras y por nuestros pensamientos. Hermano, esto hace que nosotros tengamos un temor reverente delante de Dios, y algo que siempre debemos poner en nuestra mente: saber que algún día cada palabra que yo digo, cada gesto, cada cosa, cada intención de mi corazón será puesta delante de Dios ese día, en el día del juicio. Cada palabra que yo dije y cada cosa será mostrada claramente. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, esta tarde ya. Damos a ti toda la honra y gloria, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Cristo a esta gran misión, Señor. Por eso te rogamos, oh Dios, que tú nos fortaleces cada vez más, Señor, que podamos creer en Él cada vez más, Señor. Teniendo certeza, oh Dios, que a través de Él te conocemos a ti, Padre.
Tengo certeza que cada vez que leemos tu palabra, Señor, tú nos estás hablando tu voluntad expresa, Señor. Y cada palabra que tú querías que nosotros supiéramos y conociéramos, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a honrarla. Ayúdanos a vivir conforme a ella, Señor. Que no vengamos a ella solamente para nuestro recreo, para nuestra erudición, Señor, sino que vengamos a ella con el propósito de ponerla por obra, Señor. Pon ese querer como hacer en nuestro corazón. Sabemos que por nosotros mismos no podemos ponerla por obra, Señor. Por eso rogamos que tu gracia, Señor, sea abundante en nuestras vidas, oh Dios. Y que cada vez veamos más el fruto en nuestro corazón y nos alegremos, Señor. Que hay una alegría sana y santa en nuestro corazón de ver que cada vez más crecemos en ti, Señor. Pon ese anhelo en nuestro corazón, oh Dios, de cada vez más agradarte dando fruto, de cada vez más honrar a Cristo, Señor, y su palabra, poniéndola por obra, Señor. Te rogamos, oh Dios, ahora que empezamos este capítulo 13, la próxima 15 días, Señor, para que el capítulo 13 al 17, Señor, sea alimento a nuestra alma, sea un refresco para nuestra alma, porque sabemos que es el ministerio de los discípulos, Señor. Sabemos que aprenderemos muchas cosas, Señor, de nuestra relación íntima contigo, oh Dios. Y yo te ruego que tú prepares los corazones de mis hermanos, Señor, que ellos lean estos capítulos del 13 al 17, Señor, con mucho anhelo, con mucha expectativa, y que tú me des a mí, Señor, la gracia para poder predicar tu verdad, Señor, con poder. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Rogamos por nuestro hermano Oscar, Señor, que tú le sigas consolando, que tú le fortalezcas en ese momento difícil, Señor. Lamentamos lo de su abuela, Señor. Sabemos que no era creyente, no creía en el Dios verdadero. Pero te rogamos, Señor, que tú fortalezcas a mi hermano, Señor. En ese momento difícil, Señor, podamos llorar, como dice tu palabra, llorar con los que lloran, Señor, y alegrarnos con los que se alegran, Señor. Que le arropemos a Él, Señor, como familia en Cristo que somos de Él, Señor. Que mostremos el amor de Dios realmente en nosotros, Señor, para con Él. Te rogamos por los que no vinieron, te rogamos por José, por Andrés Ramírez, por Laura, por Jonathan Gordillo, Señor. Por todos ellos, Señor, que tú conoces la intención de sus corazones y que no permitió que vinieran hoy, Señor. Bendíceles, oh Dios, para que ellos puedan estar acá dentro de 8 días, Señor, conociendo más de ti, Señor, amándote cada vez más y compartiendo la comunión con los santos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.